Bueno, pero hoy quería traerles dos disparadores distintos, les traigo porque, bueno, sigue la situación social muy complicada en Argentina. Este sábado veía que se subía en las redes una foto que tomó Matías Baglietto de Enfoque Rojo. Es una foto que por ahí, si la podemos ver, se muestra a un jubilado en un coto contando un puñado de billetes con un changuito casi vacío, ¿no? Mostrando cuál es la realidad social que se está viviendo en Argentina y cómo se va deteriorando día a día con la inflación. La foto tiene una imagen simbólica desde ya muy fuerte porque muestra lo que se ve en las calles todos los días, también por ser en un coto, ¿no? Donde recordemos hace 2 años la seguridad de esta empresa mató a golpes a un jubilado acá en Once, en la ciudad de Buenos Aires, también porque Coto ha sido uno de los grandes ganadores con todo esto de la inflación durante el 2021, que no sé cómo la ven ustedes, pero viene muy en alza. Sí, hablando de inflación, ayer en una editorial, en una columna en ámbito Guarino, que es también periodista en C5N, nadie podría tratarlo de muy opositor a Guarino, pone los números, algunos datos en su columna de ayer, y marca, además de la inflación anualizada, que es peor en lo que se llama la inflación núcleo. Bien, si tomás los últimos 12 meses, dice que arrojan un 49,8% de evolución. Si tomás los últimos 9 meses, da 57,4%. Y si tomás un plazo más corto y lo proyectás, digamos, 6 meses, arroja un 66%. Está hablando de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionalizados, es decir, los que se modifican con el cambio de las estaciones, y también excluye los regulados por el Estado, ¿no? Pero es un dato que proyecta ahí y que también da una idea de este número que no para de crecer, digamos. Sí, de la dinámica, esa misma dinámica que marca que si esto se mantiene, digamos, la pobreza estaría llegando ya al 44%, ni hablar, ya hoy son 6 de cada 10 chicos están bajo la línea de pobreza, eso aumentaría. Como evidentemente es un tema insoslayable, el presidente Alberto Fernández dio el domingo una entrevista en C5N y yo les quería traer algunas partes para que veamos un poco cuáles son las medidas que está diciendo que va a tomar y qué es lo que está pensando para la inflación. Si les parece, veamos la primera parte. Lo llevo a un tema de política interna, doméstica. ¿Le preocupa el aumento de los precios, presidente? Mucho, mucho. Y vengo decidido a atacar ese tema. ¿Cómo? Mucho. ¿De qué manera? Porque es inexplicable. Me preocupa mucho porque es inexplicable. Francamente lo digo, ¿eh? Porque sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril. O sea, está mirando a las empresas. En esto entiendo que está mirando a las empresas. Viendo una puja distributiva, ¿quién se queda con la ganancia? Y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente. Y mi obligación es con los ciudadanos, con el que vive de un sueldo. Y la verdad es que he visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y con mucha preocupación lo que pasó en abril. Y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Yo celebro que la Argentina exporte carne. Lo que no celebro es que le hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne. Y tampoco celebro que a los argentinos le den una suerte de migaja de 8.000 toneladas de carne cuando en la Argentina se consumen 200.000. No estoy de acuerdo con nada de esto. Bueno, vamos a ir desarmando lo que dijo Fernández. Por lo menos hay que decir todo, ¿no? Partamos de la base de que está viendo el descalabro inflacionario que va. Por ahí, si fuera presidente, ¿no? Podría tomar algunas medidas más concretas, pero por lo menos él lo contempla, lo tiene en el panorama. Ahora, lo que no parece muy claro es que, como habla, parece que el Estado y el gobierno fueran parte casi neutral de esta puja distributiva que hay entre sectores empresarios y la clase trabajadora, los sectores populares. Para empezar, en lo que va del año, ellos habían dicho que en el presupuesto una inflación del 29% pautada, ya la inflación está arriba del 17%. Estos son con precios que el gobierno deja que aumenten.
Y por otro lado, podemos contrastar con lo que no deja el gobierno en lo que son jubilaciones, que siguen corriendo por detrás de la inflación, la promesa electoral de recuperar el 20% que robó Macri a los jubilados, ni hablar. Y podemos verlo también en los salarios de los estatales, que es una paritaria completamente desastrosa, hace años que viene a la baja. Bueno, este año va a mantener aparentemente la misma suerte. Y por último, lo que pasó con el salario mínimo, que lo aumentan un 35% terminando el año que viene, en cuotas del 4% más o menos, algunas mensuales y otras no, porque son 7 cuotas, lo cual claramente el salario mínimo, o sea, lo menos que se puede cobrar, también va por debajo de la inflación. Sí. Esto lo pactó la CGT, la CTA, desde ya, las centrales de las patronales, las centrales de los bancos, del agro y la UIA, y lo avaló el gobierno. Entonces, acá, mientras pasa esto, también tenemos que seguir viendo otra de las promesas electorales que decía Fernández, que era que iba a terminar la fiesta de especulación de los bancos. Bueno, hoy un economista también del oficialismo o cercano al oficialismo, Juan Valerdi, decía que el gobierno viene gastando 4.400 millones de pesos diarios en mantener la fiesta de las LELIQs. Es más o menos 150 jubilaciones mínimas por minuto. Bueno, esa fiesta de la que había hablado Fernández no terminó. De ese segmento que pasábamos recién, lo más llamativo es esta definición de Fernández de una cuestión de economía muy importante y que afecta fundamentalmente a las familias trabajadoras, ¿no? Y que la define como inexplicable, cuando incluso él ha ubicado ya algunos actores que los considera como parte del problema. Entonces también ahí hay una contradicción con el discurso de Fernández, tomando cada vez que aparece este problema de la inflación, porque por momentos se transforma en un problema inexplicable, por momentos hay responsables más claros. Bueno, eso no termina de quedar del todo claro en el discurso del presidente. No, y tampoco las medidas, ahí le preguntaban, bueno, no adelantaba ninguna. Ayer se dio a conocer que el gobierno cerró la exportación de carnes por un mes, luego de que la carne aumentó en el último año un 65 o un 67%, o sea, un aumento completamente récord. Eso no se retrotrae. Tampoco se está pensando en medidas como terminar con el monopolio del comercio privado o tener un control estatal mínimo, ni siquiera de lo que se exporta, sino que dicen, bueno, por un mes no pueden exportar y que con eso se acomoden los precios, algo que hasta de los mismos sectores oficialistas están diciendo, esto no va a generar que baje la inflación, mucho menos de conjunto, a lo sumo podrá ser amortizar la inflación de la carne por algún tiempo, pero no mucho más. Ahora, después de esto, Alberto siguió hablando sobre los motivos de la inflación y qué sí aumenta y qué no. Vamos a escuchar esa parte. La inflación se ha acelerado más. Entonces, no ha sido la causa de la mayor inflación ni la presión salarial, ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme, significativo de los combustibles. Acá lo único que ha pasado objetivamente es que algunos han dicho aprovechemos el momento y han ganado lo que no debieron ganar. Acá déjame tirarte unos datos, Pato, por esta parte del mensaje del presidente, porque Alberto Fernández niega los aumentos. Y ahí hay realidades que tienen mucho peso y que aparecen demasiado como para negarlas. El aumento de los combustibles durante el año fue del 27%. Al del fin de semana hay que sumarle un 2,9 y un 3,5 que hubo en enero. En febrero un 1% en naftas y un 1,9 en gasoil. El 16 de marzo volvió a subir un 7%. En abril un 6%. Y un 5%, un segundo aumento en abril, más el de este fin de semana. El GNC, el combustible barato al que apela mucha gente para poder moverse, el 30% desde los primeros días de mayo. Y a esto hay que sumarle otros rubros, bueno, ni hablar de las prepagas, lo que charlábamos ayer, el impacto en el aumento del pan. O sea, es muy difícil plantear esta idea que en la inflación todo este mundo no existe, que es lo que dijo el presidente. Y en esa puja redistributiva de la que hablaba el presidente, ahí ganan las petroleras y pierden las mayorías populares con los aumentos de combustible que después desencadenan otros aumentos.
Lo mismo con los tarifazos. Fernández dijo, bueno, no hay aumento de tarifas. Bueno, el 9% que ha arreglado el gobierno ya es un aumento, digamos, incluso está en discusión si va a ser el único del año o no. Un aumento que además se discute cuánto se va a aumentar, pero no lo que se robaron las empresas privatizadas estos años, o cuestionar directamente ese modelo donde con estos aumentos van a seguir ganando esas empresas privatizadas un beneficio privado con un servicio público. Bueno, eso tampoco es una de las discusiones que el gobierno tampoco quiere tocar y hace difícil pensar controlar la inflación si uno no controla precios de los combustibles, precios de los alimentos vía comercio del monopolio del comercio exterior y vía los tarifazos. A esto sumemos el pan, las telecomunicaciones y todo lo que sabemos que viene subiendo, aún a pesar de los decretos que el gobierno decía que iba a tener. Pero quiero ir a la última parte de lo de Fernández, que me parece que es lo más jugoso. Yo celebro que ganen plata, lo que no celebro es que eso se haga a costa de los argentinos y además tampoco celebro que las ganancias sean desproporcionadas en un tiempo de pandemia, donde yo quiero que todos ganen, pero quiero que nadie pierda, eso es otra cosa, ¿eh? Porque si uno gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Eso es una estafa. Así que vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner un poco las cosas en orden. Yo he intentado el diálogo, he intentado conversar, bueno, vamos a ver, vamos a mañana a empezar a volver a trabajar, pero esta semana vamos a ir tomando decisiones para que esto pare, porque esto tiene que parar, porque la verdad es que el esfuerzo que hacen los argentinos no se puede convertir en un abuso de otros. ¿A través de qué herramientas, presidente, si es que nos puede anticipar algunas en las que está pensando? No anticipo, porque si no mañana me imagino por dónde pasan la tapa de los diarios. Pero lo que digo es, si yo pudiera conciliar con ellos un acuerdo, sería el hombre más feliz. Pero un acuerdo de verdad, ¿eh? No un acuerdo donde ellos ganen y todos pierdan. Bueno, ahí faltaba decirle, se terminó esta fiesta para unos pocos, Alberto Fernández. Queda claro las medidas, esta del no exportar carne por un mes es una medida, digamos, que ni siquiera va a revertir algo de la inflación en alimentos, como charlábamos. Primera definición, por lo que dice Alberto Fernández, estamos viviendo una estafa, porque acá aumenta la desigualdad en Argentina, incluso en los últimos 2 años, de los cuales ha sido él el responsable del gobierno, y la situación social sigue empeorando para los sectores populares. Segunda definición, Fernández muestra ya, corrido 1 año y pico de su gobierno, que sus promesas electorales fueron completamente una estafa, podríamos decir, como lo diría él. ¿Qué pasó con el 20% que iban a recuperar las y los jubilados? ¿Qué pasó con que iban a ganar los jubilados y no los bancos? Bueno, sigue pasando lo mismo. Ganan los bancos, pierden los jubilados, ganan las empresas privatizadas, pierden los usuarios, ganan las empresas en sus ganancias, pierden las y los trabajadores con la inflación. Ese es un poco el panorama que ya tenemos hoy, por lo cual nosotros lo tenemos que decir bien claro. Es un gobierno que está aplicando un ajuste hecho y derecho. Bueno, Fernández agarra esta idea de la celebración, del festejo, ¿no? Hay que ver si se quiso poner un salón de fiestas o qué está administrando el presidente, pero también esta pregunta, ¿en qué quedamos? Porque, de nuevo, el gobierno ya ubicó algunos, incluso en el terreno, por ejemplo, los aumentos de los alimentos. El presidente venía enunciando, bueno, los que más ganaron. En su momento dijo los miserables, ¿no? A los grandes empresarios. Pero desde ese punto de vista no está claro, digamos, para afectar esos aumentos y estas estafas que hicieron estas patronales. Recordemos el tema también de la truchada esta que armaron con los alimentos, los envases, para cobrarte más, para evitar las maniobras. O sea, ahí da la impresión también de un gobierno que se muestra un tanto débil ante las maniobras que le hacen los propios empresarios para evitarlas y saltear las medidas. O sea, no es gente que arrancó con el negocio ayer, digamos. Es gente que también, o sea, parte de la ganancia que realizan y parte de la ganancia que llevan, la hacen a fuerza también de estafas contra el consumidor, contra el pueblo trabajador. Alberto Fernández en este punto aparece un tanto tibio ante esta política.
Sí, yo directamente, ya más que tibio, diría que frente a los empresarios no está dispuesto a tocar significativamente ninguno de sus intereses. Frente a eso no lo está haciendo, no creo que lo vaya a hacer. Ahora, cuando hay que ajustar jubilación mínima, salario mínimo o en el presupuesto que va reduciendo su déficit, ahí no hay ningún problema. Por eso hay que ver también lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, el estallido en Chile. Bueno, ustedes lo venían cubriendo muy bien también, lo que se expresaron las elecciones del pasado domingo, lo que está pasando en Colombia, donde también frente al ajuste salió la población, y es esa juventud, esos sectores trabajadores en los cuales tenemos que mirar un poco cómo es que hay que frenar un ajuste, digamos, porque evidentemente no lo van a frenar los empresarios por gusto, por la idea de un capitalismo justo, no lo va a hacer el gobierno, que evidentemente no está pensando en tocar realmente esos intereses, en revertir las condiciones estructurales que llevan ese ajuste, y tenemos que plantear medidas concretas. Por ejemplo, hoy, frente a un pico también de la pandemia, un IFE de 40.000 pesos para que la gente no tenga que salir de sus casas y para buscar trabajo de manera informal o laburar de lo que sea, abarrotando los transportes, sería una medida elemental también para paliar la pobreza, que es completamente crítica. Anular las privatizaciones menemistas y decir los servicios públicos van a ser eso, un servicio público y no algo que dé ganancias a un puñado de empresarios lúmpenes o siempre amigos de los negocios, sería también otra de las medidas. El monopolio del comercio exterior para combatir esta alza de precios y también tener un control de la entrada y la salida de divisas en Argentina, que es un tema clave, bueno, sería un punto central, igual que desconocer la deuda ilegal del Fondo Monetario Internacional. Eso podría empezar a cambiar. Me parece que esas son banderas que nosotros tenemos que tomar, que empezar a exigir con más fuerza, porque si no, esta crisis social que estamos viviendo hoy y también sanitaria no va a ser el pico de la crisis, por decirlo de alguna manera, sino que se va a seguir desarrollando de peor manera, porque los sectores concentrados del poder quieren seguir descargando la crisis sobre las y los trabajadores, y nosotros tenemos que entender que esto se lo enfrenta en las calles, se lo enfrenta con organización, o si no, ellos van a ser los que vuelvan a ganar. Un poco era esa la reflexión con la que quería cerrar esta columna. Nos queda para otro día entonces también la relación y este vínculo que se establece entre Fernández y los sindicatos, que les tiró un par de centros y de gestos en esta entrevista que veíamos, pero bueno, será tema para charlarlo en otro momento. Gracias, Pato, por la columna. Un abrazo. Un abrazo. Luego. Bueno, ahí pasa.